Palabra es cualquier cosa que se va a decir, eso ya se sabe, pero es que la palabra que fue hecho carne ya se está refiriendo a alguien que trae este nombre. Ahora, como la tienen en la mente, la palabra todavía no está expresada ni salida de la boca. Entonces, por eso ellos le llaman a esta palabra, le llaman solamente un pensamiento. Pero un pensamiento no puede ser una voz, porque la voz es cuando ya sale el ruido o ese sonido fonético de mi boca. Entonces, o era una voz o era un pensamiento. Entonces, ahí es donde viene el problema de los unicitarios. Ok, entonces, palabra, ellos dicen que era una voz, pero esa voz, ¿qué decía? Porque ellos traducen el logos no como persona, o no como persona, sino algo que se mete dentro de la persona. Ellos tienen es una voz, a logos como una voz que se mete por dentro de la persona de Jesucristo. Y que Jesucristo dice, mire, dentro de mí hay una voz. Pero ¿qué voz es la que tú tienes adentro? No, pues una voz que mantiene hablándome desde la eternidad. Eso habla y habla y habla, y yo estoy comiendo y esa voz no hace sino hablarme, hablarme, hablarme. Y se me encarnó y yo soy Jesucristo, pero esa voz no me deja tranquilo. ¿Y quién es esa voz? Pues es mi padre que está por acá. No, así no está escrito. Así no está escrito. Y ellos se imaginan que es así. Entonces, esa voz que decía. Entonces ellos, si ellos lo ponen por un pensamiento, ¿qué pensamiento era? Entonces aquí hay dos definiciones modalísticas, incorrectas. Para ellos, logos no es persona. Ellos te van a decir, no, es solamente una voz. Pero esa voz, ¿qué decía? No saben. Porque si yo les digo a ustedes, miren, les voy a decir una palabra. Usted me va a decir, uy, Elkin ya habló una palabra, una voz. ¿Qué voz? ¿Qué decía la voz? No, decía rabababa. Entonces Jesús no era una rababa, porque ellos tienen que decirnos qué voz, qué era lo que decía esa voz dentro del cuerpo. Porque ellos creen que salieron unas ondas sonoras, vamos a poner aquí como un parlante y que... Y esta es la carne, vamos a hacer aquí a la carne, y que este Jesucristo acá creado, y que él dijo, me crearon en el vientre de María, yo no descendí del cielo, el que descendió del cielo es mi Padre. Él no dijo así, él no dijo así, él dijo fue, yo descendí, es decir, esta persona, yo descendí. Entonces ellos creen que dentro de acá, de este cuerpo, esta voz se metió acá. Pero esa voz que decía, entonces si esa voz se encarnó, tendríamos que decirle a Jesucristo, Jesucristo, dinos esa voz que dice. Yo no sé, porque yo no sé, esa voz habla y habla y habla y no deja de hablar porque es una voz eterna, porque esa voz es Dios. Imagínense, se le encarnó una voz eterna que eso no hace sino hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y que esa voz adentro de esa carne era eterna esa voz, y que esa voz no hacía sino hablar desde la eternidad, y eso habla y habla y habla y habla, y dentro de ese cuerpo de Jesús, Jesús no podía quedarse callado. Supuestamente todas estas doctrinas satánicas, y que él comía y la voz le salían por los oídos, por la barriga, ¿por dónde le salía la voz? Habría que preguntarle, Jesucristo, estás calladito. Y la voz eterna, que esa voz habla y habla y habla, y esa voz dentro de tu cuerpo, ¿qué dice? Imagínense Jesucristo diciendo, no, pues el Padre no hace sino, el Padre es el mismo Logos, y eso no hace sino hablar y hablar y hablar eternamente, y habla y no puedo ni dormir, porque esa voz no me deja ni dormir. Pero Jesús dormía en la barca.
Jesús dormía en la barca. Entonces eso de que la voz se metió por dentro de la carne y que el logos era una explosión, como dijo el unicitario que llegó el otro día, no es más que una mala interpretación. Es una mala interpretación, ¿verdad? Dice: Señor Juan Mercado, lo voy a enviar al sótano. Una mala expresión más contra el hermano Elkin y se va. Hermano Jorge Camargo, sí, porque mire, él dice: escucha las tonterías que dice Elkin. Juan Mercado, si esa voz era eterna y esa voz desde que salió, porque no tiene inicio y no tiene esa voz, ustedes dicen que es una voz eterna, entonces la voz tiene que mantenerse haciendo ruido. Y el padre tiene que mantenerse hablando: estoy creando el aire, estoy creando las células, uy, por allá nace un bebé, estoy creando todo. Y eso es unas voces, mejor dicho, por todo el universo que no para y no para y está creando todo el tiempo. Y la voz de Jesucristo, porque usted lo tiene, es como el mismo Padre. Él comía y a la vez podía, desde los mismos intestinos, o no sé de dónde, de la misma garganta de él, comiendo. Entonces estaba creando todas las cosas, y que era el Padre. Y la voz no dejaba de sonar. Ese es el problema de poner al Logos como una simple voz, encarnado dentro del cuerpo, porque los apóstoles dijeron: es que nosotros lo tocamos y lo vimos. Ellos no estaban viendo un sonido, ellos no estaban viendo una voz, ellos no estaban viendo allí una cosa como ese tipo de palabra que ustedes quieren proponer, Juan Mercado, ¿verdad? Entonces aquí, cuando hablamos de logos, estamos hablando de la persona, es decir, alguien, no una cosa, sino alguien que está con uso de razón y con un pleno razonamiento y uso, que está usando la conciencia. Ahora, llamarle pensamiento. Yo ya les mostré el platonismo. ¿Por qué Platón decía que era un gnóstico 400 años antes de Cristo, y un montón de cristianos copiaron doctrina platónica como lo Jesús solo, de llamarle al logos así, pensamiento? No era una persona por allá antes de la fundación del mundo, sino que eso era un simple pensamiento que está por allá, cierto, existiendo por allá, y que eso era lo que era el logos. No es que era una palabra. Platón dice: sí, eso es una palabra no persona y no expresada. Toda esta enseñanza se le llamó gnosticismo. Y los herejes arrianos, patripacianos, sabelianos, unicitarios, iglesias de la revelación del nombre, dicen todo eso que dicen los platónicos, los filósofos herejes y gnósticos, que no eran cristianos. Y algunos, apartados de la fe, recogieron doctrina de Platón, diciendo que eso era un plan como un mero pensamiento y no palabra, ¿cómo le ponemos acá? No palabra expresada, no expresada. Es decir, palabra que todavía no se hablaba. Palabra que todavía no se hablaba. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Eso se llama platonismo, es una herejía, eso es gnosticismo. Pensamiento, el logos como un pensamiento y negarlo como persona. Jesucristo era consciente de decirnos a nosotros de que fue creado en el vientre de María, o que él salió del Padre Celestial y que vino de arriba del cielo y que el Padre lo envió.
Él no dijo, me crearon en el vientre de María, dijo más bien, yo vine del cielo y yo descendí del cielo. Soy el Hijo, porque básicamente a él le decían, dinos abiertamente si eres el Cristo. Y él decía, se los he dicho, varias veces se los he dicho y ustedes no quieren creer. Eso se los decía Jesús y a eso se le llama espíritu del anticristo. Se repite el mismo problema de aquellos tiempos, de negarlo como hijo, como Cristo, como el ungido. Ahora miren, ellos decían, porque este libro de John Hill presentó a Platón como un gnóstico también acá. Entonces el pensamiento lo tiene como una palabra no expresada. Entonces, ¿qué era que pensaba? ¿Qué era que pensaba? ¿Saben qué me dijo uno de los Jesús solo, ¿cómo se llama? Soldado Daniel, el unicitario Daniel. Me dijo Elkin, pues ese pensamiento era la persona del Hijo. Entonces le dije yo, ahí me tienes existiendo en la eternidad a una persona llamada Hijo. Elkin, pero era un pensamiento, pero lo tiene existiendo. Elkin, es que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, y que la persona del Hijo sí existía como logos. Eso me lo dijo él. Sí existía como logos, y ese logos era el pensamiento que el Padre tenía, según él, teniendo con él a la persona del Hijo, pero que la persona del Hijo era un pensamiento con el Padre. Y que el Padre dijo, sí, tengo a mi Hijo acá, tengo a la persona en la mente, y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y dijo, ay, sí, la persona del Hijo está en mi mente, él es el logos, vamos a hacer al hombre. Y él presentó ese tipo de doctrina. Y presentó un tipo de hijo, persona, pero como pensamiento. Además, decía que ese pensamiento se salía de la mente del Padre y se dejaba ver de los profetas, dizque ya crucificado y muerto. Le dije, no diga mentiras. Que ninguno de los profetas del Nuevo Testamento vieron al Padre como si fuera el Hijo crucificado y muerto en el Antiguo Testamento. Y bueno, y él se ponía a hablar ese montón de cosas, por negar que la persona del Hijo ya andaba por ahí en la preexistencia. En la preexistencia